Bienvenidos, mi nombre es Yesenia Vizcarra, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga de la carrera de Ingeniería Automotriz. A continuación voy a hacer la presentación de mi proyecto llamado Movimiento Perpetuo o sobre el tema de movimiento perpetuo. Entre los objetivos tenemos el objetivo general, que es analizar las variables físicas que intervienen en el movimiento perpetuo mediante el diseño y la construcción de una maqueta de dicho tema. Tenemos tres objetivos específicos, los cuales son: identificar los pasos para realizar el diseño y la construcción de una maqueta de movimiento perpetuo que dure 10 minutos de movimiento como mínimo. El segundo es realizar los cálculos respectivos para la práctica del movimiento perpetuo. Y por último, diseñar y construir una maqueta de movimiento perpetuo que logre una duración de 10 minutos en movimiento. Previo a eso debemos saber qué es el movimiento perpetuo o sobre qué trata. El movimiento perpetuo, presentado en una maqueta o un dispositivo, es un dispositivo, una maqueta que es capaz de moverse sin un tiempo definido. Es decir, no importa el tiempo que nosotros lo tomemos, pero siempre va a estar en constante movimiento. Además, el movimiento perpetuo o a las máquinas de movimiento perpetuo se le ha asignado el nombre de motor eterno. Las definiciones básicas se reducen al hecho de que es mental y de imágenes de un dispositivo que funciona por un tiempo indefinido. Previo a esto también debemos saber sobre la ley de la conservación de la energía, la cual es muy importante para explicar por qué aún no se ha logrado obtener una máquina de movimiento perpetuo como tal, la cual sea la principal generadora de energía. La ley de la conservación de la energía constituye el primer principio de la termodinámica y afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema aislado, sin interacción con ningún otro sistema, permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. Entre los materiales a utilizar tenemos los siguientes: madera, que tiene una característica de que es una madera de tipo MDF de 1 metro por 1 metro. Utilizamos una plancha de esta madera. Como segundo material tenemos una hoja de papel bond. Como tercero, un compás de tipo estudiantil. Como cuarto material tenemos un marcador. El marcador es un marcador rojo para que se distinga. La sierra de hoja HCS. Témperas de colores. Remaches para poder ajustar la madera. Utilicé 9 remaches. 5 barras de siliconas. 8 bloques figurativos que son de cerámica y 2 tornillos para ajustar la base de la madera. En el procedimiento de armado tenemos los siguientes puntos. Primero, se bosqueja la rueda que será la base para que se logre el movimiento perpetuo. Segundo, se toma una hoja de papel bond y con ayuda de un compás se trazarán las medidas deseadas. En este caso empezamos haciendo un octágono para poder formar la rueda, como vemos en estas imágenes. Hacemos un octágono y posteriormente, con la ayuda de una escuadra, vamos uniendo las puntas hacia una medida determinada. Después de eso, cortar con la ayuda de una sierra a las medidas establecidas con el bosquejo de cada una de las piezas, que finalmente se ensamblarán formando la maqueta. Y por último, pintamos cada una de las piezas para una precisión visual. Como ya les enseñé, aquí están las fotos con las cuales hice el armado de mi maqueta. En esta parte podemos apreciar el bosquejo que elaboré con la hoja de papel bond. Aquí inicialmente elaboré un octágono e iba uniendo cada una de las puntas con la ayuda de una escuadra. En esta podemos apreciar los remaches que fueron colocados, y acá está colocada la rueda con la base que está unida con un remache. Y acá podemos apreciar
los 8 palos de madera que de igual manera construí con el mismo tipo de madera. El procedimiento de uso. En esta imagen podemos ver la maqueta de movimiento perpetuo. Aquí puedo distinguir varios errores y además previamente ya fue explicado el por qué la ciencia aún no ha podido crear este tipo de máquinas que sean certeras sin ningún tipo de trampas, como se podría decir, algún motor o alguna energía externa. En primer lugar, mi error principal fue el no calcular bien los ángulos para que cada uno de los palos, llamémoslo vulgarmente, cayera e hiciera una presión en este lado y fuera girando y cayendo cada uno. Segundo, al finalizar y hacer varias pruebas me di cuenta que en cada bloque de cerámica yo tenía que por lo menos 2 o 3 palos alternar sus pesos, algunos hacerlos más pesados que otros, no tanto para que no sea tan difícil el alzarles cuando se encuentran en este lugar. Ese fue mi primer error, el no calcular bien el ángulo. El segundo, los pesos, pero además previamente ya fue explicado por qué la ciencia aún no ha podido crear estas máquinas para utilizarlos en la vida real. Los datos básicamente que pudimos encontrar en este proyecto no fueron tan extensos, por lo que la maqueta no dio resultados positivos como era de esperarse. Pero los parámetros físicos que tenemos es la masa, longitud, el tiempo y número de vueltas, con sus respectivas dimensiones, símbolos y unidades. La masa expresada en kilogramos, la longitud expresada en metros, el tiempo expresado en segundos y el número de vueltas expresado como vueltas. Como les dije, los cálculos a obtener no iban a ser tan extensos, por lo que no es una maqueta que tuvo, entre comillas, un positivo resultado. Y bueno, entre las conclusiones vamos a destacar el por qué esta máquina no ha sido todavía puesta en la vida real o puede ser demostrada violando algunas leyes como lo es la ley de la conservación de la energía. Primera conclusión: según las leyes de la conservación de la energía, la cual puede ser fundamentada con el teorema de Noether, el cual establece mientras encontramos una simetría, esta nos devuelve una ley. Entonces a su vez aplica el término de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y por ello se puede decir que dicha máquina de movimiento perpetuo es posible siempre y cuando se conserve siempre la misma energía, porque en el momento que realice un mínimo trabajo o tenga una mínima fricción, entonces perderá energía y esto provocará que se detenga. Entonces, para que funcione se necesita que esté completamente aislado en un vacío, cosa que nuestra máquina no puede estar en un vacío completo, y que no haga absolutamente nada, cosa que todo el esfuerzo que se emplee en una máquina no serviría de nada porque no va a tener algún resultado. Segunda conclusión: entre los materiales que se debe utilizar para lograr una máquina de movimiento perpetuo que dure al menos 10 minutos deben ser un poco ligeros, o sea, fácil de utilizarlos, pero no que sean muy frágiles, o a su vez que tenga un peso equilibrado. Como les mencioné, ese fue uno de mis errores, como en este caso en su mayor parte es hecho de madera. Y por último, la maqueta, como era de esperarse, no logró mantener su rotación, esto debido a lo explicado anteriormente con su debida fundamentación física. Las recomendaciones: se debe siempre estudiar previamente las leyes que intervienen en nuestros proyectos para así poder proceder a tener un estimado de cosas que podemos lograr, pero a su vez tratar de desafiar ciertas leyes para alcanzar, como en este caso, un movimiento que desde hace años pasados no se ha logrado definir de forma acertada.
También se recomienda utilizar materiales que sean de fácil manejo, además de tener a la mano todos los materiales al momento de realizar nuestra maqueta. Aquí les presento las referencias principales en las que yo me basé para hacer mi proyecto, para elaborar mi proyecto y mi maqueta. Muchas gracias. Entre las conclusiones tenemos las siguientes. Según las leyes de la conservación de la energía, la cual puede ser fundamentada con el teorema de Noether, el cual establece que mientras encontramos una simetría, esta nos devuelve una ley. Entonces, a su vez, aplica el término de la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y por ello se puede decir que dicha máquina de movimiento perpetuo es posible siempre y cuando se conserve siempre la misma energía, porque el momento que realice un mínimo trabajo o tenga una mínima fricción, entonces perderá la energía. Y esto provocará que se detenga. Entonces, para que funcione, se necesita que esté completamente aislado en un vacío y que no haga absolutamente nada, cosa que no serviría de nada. Es decir, yo construiría una máquina de movimiento perpetuo, pero tiene que cumplir el requisito de que esté aislado en un vacío y que no haga absolutamente nada. Esto no tendría ningún sentido, ya que si yo construyo una máquina de movimiento perpetuo, es para usarlo en la vida real, en cosas grandes, y no me sirve de nada el crear algo para simplemente tenerlo de adorno. La segunda conclusión es que entre los materiales que se debe utilizar para lograr una máquina de movimiento perpetuo que dure al menos 10 minutos debe ser un poco ligeros, a su vez que tenga un peso equilibrado, como en este caso en su mayor parte es hecho de madera. Y la última, que la maqueta, como era de esperarse, no logró mantener su rotación. Esto debido a lo explicado anteriormente con fundamentación física. Las recomendaciones son: se debe siempre estudiar previamente las leyes que intervienen en nuestros proyectos para así poder proceder a tener un estimado de cosas que podemos lograr, pero a su vez tratar de desafiar ciertas leyes para alcanzar, como en este caso, un movimiento que desde hace años pasados no se ha logrado definir de forma acertada. Y además se recomienda utilizar materiales que sean de fácil manejo y con estos materiales conseguidos tener a la mano para que al momento de nosotros realizar la maqueta no tener averías. Las referencias o las principales referencias con las que me guié para mi proyecto son las siguientes, mostradas en pantalla. Muchas gracias por su atención.